¿Qué es la UBA para vos? En Radio UBA le preguntamos a docentes, no docentes, estudiantes, investigadores y todos y todas los que pasaron por nuestros pasillos qué es la UBA en su vida. Escuchá lo que nos contaron. Hola, soy Juan Di Natale. Hace 3 décadas que trabajo en medios de comunicación, pero antes de eso pasé 5 años en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y después más o menos otros 5 años en la Facultad de Filosofía y Letras, estudiando la carrera de Letras que no terminé, pero que disfruté mucho y tuve la suerte de asistir a clases de verdaderas leyendas de la docencia y de la literatura argentina, como David Viñas, Ricardo Piglia, Beatriz Arlo y tantos otros. Quiero agradecerle a la Universidad de Buenos Aires por esos años en los que me cuidó y me formó, y lo hizo con cientos de miles de argentinos y de gente de todos los países del mundo. La universidad pública y gratuita es un orgullo que tiene nuestra nación y debemos cuidarla y defenderla y celebrar cada aniversario. Felicidades, UBA. Gracias por existir. Universidad de Buenos Aires. 200 años formando futuro. Escuchá Postpandemia, de lunes a viernes de 9 a 12. Actualidad, política, economía y mucho más. Con la conducción de Geraldine Murizasco y Lucila Estrada, por FM 87.9. Salimos de las aulas para brindar atención de calidad. El Museo de la Deuda Externa muestra en forma didáctica la problemática del endeudamiento externo de nuestro país desde la independencia hasta la actualidad. Además, organiza charlas de debate en escuelas, terciarios, sociedades de fomento y otras instituciones. En el museo trabajan voluntarios de distintas facultades. económicas.uba.ar. Universidad de Buenos Aires, 200 años formando futuro. Hay elecciones que simplemente cambian tu vida. Elegí Radio UBA, donde la universidad se hace sonido. La Asociación Argentina de Justicia Constitucional presenta Aires Constitucionales, un espacio dedicado a reafirmar y difundir nuestra Constitución Nacional, con la participación especial de su presidente, Dr. Patricio Maraniello, conducción y producción ejecutiva de Claudia Marinelli, y con la colaboración especial de Gastón Urrejola. Aires Constitucionales, por Radio UBA. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, bajo la presidencia del doctor Patricio Maraniello. Aquí le damos la bienvenida a nuestro nuevo operador, Ezequiel Fernández. Bienvenido, Ezequiel. Este programa, el equipo está conformado por Esteban García en la coordinación técnica, Luciano Gualdoni en la musicalización y Clara Sirven en la producción general, y como todos los martes con la colaboración especial de Gastón Urrejola. ¿Cómo estás, Gasti? Hola, Clau, bienvenidos y bienvenidas a Aires Constitucionales, un programa donde las personas y el derecho son los protagonistas. ¿Cuáles son nuestras redes? Nos pueden seguir en LinkedIn, en Twitter o en Facebook como Asociación Argentina de Justicia Constitucional, o si no, en Instagram nos encuentran como @AAJC_ARG. Toda la data, todo lo que quieran saber de nuestra asociación, los institutos, los convenios, lo encuentran en www.aajc.com.ar. Y si aún tienen dudas, nos mandan un mail a info@aajc.com.ar. Muy bien, la semana pasada ha sido una semana muy especial, la del 6º Congreso Argentino de Justicia Constitucional. Vos has viajado especialmente en representación de Aires Constitucionales, de radio y bueno, también de nuestro programa de televisión en Canal Metro. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia, Gastón, allí? ¿Qué nos podés transmitir del Congreso? La verdad que fue una experiencia hermosa con grandes juristas,
grandes apasionados y apasionadas del derecho que estuvieron analizando la justicia constitucional desde una temática central que nos toca el día a día, que es el amparo. Y ahí pudimos ver cómo el amparo es transversal a cualquier rama del derecho. Se habló de amparo en el derecho del deporte, amparo en el derecho de la educación, amparo en el derecho de la salud, quien les habla estuvo disertando sobre eso, amparo en el derecho ambiental, amparo en el derecho argentino y en el derecho comparado. La verdad que fueron 3 días de enriquecimiento jurídico hermoso en una provincia que nos recibió magníficamente, así que aprovecho para agradecer a todas las autoridades de Santiago del Estero que la verdad se pusieron, como decimos los jóvenes, la 10 y nos recibieron con la mejor. Son unos excelentes anfitriones. Bueno, y desde aquí agradezco al doctor Alejo Basualdo-Mann, coautor de la ponencia sobre la acción de amparo en referencia al derecho aduanero, que estuvo allí, como siempre, ¿no? Brindando sus saberes y, exponiendo brillantemente la ponencia de nuestro Instituto de Derecho Aduanero y Comercio Internacional, del cual él es vocal. Bueno, muy bien. Allí es de destacar una serie de entrevistas que nosotros iremos sacando en cada uno de los programas. La primera fue realizada a la ministra Rosario Romero, que es ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué experiencia, Gastón? Y ya prepara la nota, por favor. Sí, la verdad que es muy clara ella al expresarse y al dar su punto de vista desde el contenido jurídico y del Instituto del Amparo. También ahí en forma contigua, mientras que se realizaba el Congreso, hubo una mesa de debate donde ella participó respecto de un proyecto de reforma de ley del amparo, porque recordemos que se trata de un decreto ley que fue dictado en un gobierno de facto y que lo seguimos utilizando a pesar de que es un instituto que está en la Constitución Nacional. Bueno, entonces eso llamó a la reflexión y al tratar de dar nuevas ideas para reformar estas leyes que a veces, del punto de vista lógico-jurídico, son contradictorios, porque ¿cómo puede ser que el año 2022 sigamos aplicando una ley de facto? Bueno, todo eso y mucho más pasó en el Congreso. Bueno, muy bien, entonces vamos a la nota, por favor, Ezequiel, y luego de la pausa volvemos con nuestro invitado especial del día de hoy. Estamos con la doctora Rosario Romero, quien es ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos. Doctora, ¿cómo vivió este 6º Congreso Argentino de Justicia Constitucional con una temática más que importante e interesante, que es el amparo? Ha sido un encuentro enriquecedor en función de que no solamente hubo miradas sobre el amparo provenientes de la República Argentina, sino de otros países de habla hispana y otros como Brasil o como Francia, todos planteando de un modo muy elocuente, muy esclarecedor, cuáles son estos remedios y las características de estos remedios constitucionales en los distintos países. Inclusive el expositor español nos habló del rol que cumple en materia de salvaguarda o resguardo de derechos fundamentales el Tribunal Constitucional. Así que hemos tenido una experiencia muy buena. Una de las conclusiones en las que todos coincidimos es que Argentina tiene una deuda con el artículo 43 de la Constitución, y la democracia argentina tiene que generar una ley de amparo que supere aquella de 1966, y que es necesario pensar en un amparo no solamente para que lo planteen los individuos, sino en un amparo colectivo también. Creo que nos vamos con muchas ideas y desde los distintos lugares vamos a plantear la inquietud a los legisladores. Bien, acá en estas jornadas hubo una mesa de debate. ¿Qué nos puede contar sobre eso? ¿Qué pasó ahí en las internas? A ver. Bueno, en la mesa de debate charlamos sobre el proyecto que tuvo media sanción en el año 2006 en la Cámara de Diputados de la Nación y las razones probables, digamos, por las cuales se paraliza luego en el Senado. Entendíamos allí, o por lo menos yo tuve esa posición, de que muchas veces se piensa, no toquemos la ley de amparo porque eso va a venir en perjuicio del Estado. En mi concepto es al revés. La disparidad de criterios que tienen los ciudadanos mismos entre los juzgados federales y las progresistas leyes provinciales, porque en las provincias argentinas todas han normativizado el amparo y lo han hecho muy bien,
desprotege al Estado Nacional en lugar de perjudicarlo. Y por otra parte, el ciudadano y los colectivos, los derechos difusos, los derechos de los ciudadanos de determinados grupos, tienen que tener una clara definición de lo que es el amparo colectivo, el amparo de clase o la acción de clase, y todo esto tiene que ser repensado mirando el siglo XXI. Nosotros ya estamos hablando de derechos humanos de tercera y de cuarta generación, por lo tanto no podemos pensar con cabeza de la década del 60 cuando tuvimos reforma constitucional en 1994 y acá se plantearon muchas cosas. Sobre aquel proyecto que tuvo media sanción hubo sugerencias, hubo reivindicación de los valores de ese proyecto que fue logrado con consensos, y también hubo un planteo de jóvenes procesalistas que imaginaban otro texto para algunos artículos. Bien, ¿cómo está la situación en Entre Ríos con relación al amparo? Es decir, ¿cuáles son las materias que mayormente se demandan a través de este proceso? En la actualidad, en otras oportunidades fue distinto. En la crisis de 2001 hablábamos de temas corralito, de cobro de sueldos, de amparos contra los bonos que emitían las provincias. En este momento, la mayor parte de las acciones de amparo están vinculadas con el derecho a la salud y en algunas ocasiones con reclamos respecto al medio ambiente, del ambiente. Es decir, algunas organizaciones defensoras del ambiente plantean amparos contra particulares o contra el Estado, y esos son los debates que estamos teniendo mayormente. Vale destacar que en la provincia de Entre Ríos, como en muchas provincias argentinas, lo dije antes, el amparo es muy rápido. Nosotros en un mes tenemos resuelto el amparo, es decir, no hay una ordinarización del amparo. Se resuelve rápido, incluso se celebran audiencias que a veces componen entre las partes. Perfecto, doctora. Así pasaba la doctora Rosario Romero por Aires Constitucionales para FM UBA. Bien, y aquí seguimos en Aires Constitucionales con nuestro invitado especial del día de hoy. Es el doctor Santiago Castro Videla, abogado especializado en Derecho Administrativo y Constitucional, magíster en Derecho Administrativo y diplomado en Derecho Constitucional. Bienvenido, Santiago, a Aires Constitucionales. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, a vos y a Gastón por la posibilidad de estar acá. Les agradezco de corazón esta invitación. Un placer y un lujo para mí. Bueno, la primera, pero no la última vez, ¿eh? Esperemos, no, esperemos. Claro que no. Sí. Realmente, ¿cuántos temas para tratar? Bueno, uno que está vinculado a la cuestión de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo Nacional, que vos tenés hasta escrito un libro respecto de eso. Bueno, contanos un poquito los lineamientos generales del libro de tu autoría y qué podemos considerar, qué aspectos constitucionales podemos considerar respecto del poder reglamentario. Bueno, el libro es un libro que escribí, tuve el placer de escribir con Alfonso Santiago y Enrique Beramendi. Hicimos un estudio de cuáles son, digamos, las condiciones en las cuales el Congreso controla, ¿no?, las normas que dicta el Poder Ejecutivo. Y cómo se ha hecho ese control, sobre todo después de la reforma del 94 y en particular del año 2006, en que entró en vigencia la ley 26.122, que es una ley que le terminó de perfilar el mecanismo de control que el constituyente estableció en la Constitución del 94 y a partir del cual se puso en funcionamiento la famosa, recuerdan, Comisión Bicameral Permanente. Entonces hicimos un estudio no solo teórico, doctrinario, sino también de la práctica institucional, que arroja algunos resultados preocupantes, pero bueno, que es un análisis interesante para realizar. La potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, me decían, Gastón, que la audiencia es muy amplia, ¿no? Bueno, ponerla en términos muy simples y más allá de todos los matices que se podrían hacer, es la atribución que tiene el Poder Ejecutivo de dictar normas de alcance general que muchas veces regulan a la propia administración, pero también en ocasiones alcanzan a los particulares. Un punto para destacar es
antes de la reforma del 94, en el diseño de constitucional del 53-60, esa potestad era un germen, era algo muy pequeño y acotado, ¿no? Nosotros seguimos en parte el modelo de los Estados Unidos. Sí se reconoció una potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, pero muy acotada. ¿Y cuál era? La de dictar los famosos decretos ejecutivos, reglamentarios, aquellos que establecen detalles, pormenores, para poder hacer efectiva la voluntad del Congreso sancionada en una ley, ¿no? Entonces, el alcance de la facultad del Poder Ejecutivo en el diseño constitucional del sistema de división de poderes que se adoptó en el 53-60 era muy acotado. El monopolio de la restricción al ejercicio de los derechos constitucionales, ¿quién lo tenía? El Congreso, el órgano representativo por antonomasia, donde están mayorías, minorías, en nuestro sistema federal, las provincias, a través del Senado. Entonces, en ese diseño, quien tenía la facultad privativa, para decirlo de alguna manera, de establecer estos límites al ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución, era el Congreso. Y el Poder Ejecutivo solamente podía limitarse a establecer condiciones, procedimientos, detalles para que la voluntad de la mayoría que estaba reflejada en la sanción de la ley formal se pueda hacer efectiva. Ahora, ¿qué pasó? Me dirán ustedes, porque hoy quien está escuchando dirá, señor, pero tenemos los decretos ejecutivos, los decretos autónomos, los decretos delegados, los decretos de necesidad de urgencia, ¿no? que padecimos incluso muy personalmente durante la pandemia. Muy cuestionados. Muy cuestionados. Bueno, sobre todo por un sector de la sociedad, sí, en donde se decía que a través de esos decretos se estaban avasallando derechos constitucionales. Uh-huh. Bueno, un tema interesante que también arroja el estudio en perspectiva así más histórica, es que la realidad es que los gobiernos de distinto signo político a lo largo de la historia reciente y de los últimos 30 años, 20 y pico años, todos han hecho un uso abusivo de los decretos de necesidad de urgencia. Uh-huh. Y esto es criticable respecto, como digo, de los gobiernos de distinto signo político. El problema es, como decía, ¿no? El oyente dirá, pero Santiago, ¿cómo puede ser? Me estás diciendo que el Poder Ejecutivo no tenía nada y luego, después del 94, lo tiene todo. ¿Qué pasó? Bueno, tuvimos el siglo XX, se hizo más complejo la actividad comercial, la actividad económica, crecimos a nivel poblacional, también estuvimos influidos por filosofías o políticas de orden intervencionista y se produjo una serie de fenómenos, entre ellos la delegación legislativa. Había cosas que antes hacía el Congreso que de repente se vio incapacitado para hacer por la falta de capacidad técnica, por lo que tarda en sancionarse una ley, la demora en la capacidad de dar respuesta a ciertas necesidades de regulación. Entonces, ¿qué empezó a hacer el Congreso? A algunas de las cosas que antes él hacía, dejárselas al Poder Ejecutivo. Entonces le decía, usted facúltese al Poder Ejecutivo a establecer los controles de precios, a establecer restricciones a la exportación, a regular la industria, Entonces, esta práctica institucional, de alguna manera, estaba a contrapelo del texto constitucional, que solo le reconocía al Poder Ejecutivo una facultad muy acotada. Y la Corte se encargó de, en su jurisprudencia, convalidar esta práctica, por lo pronto, de la delegación legislativa, cuando el Congreso le permite ejercer al Poder Ejecutivo, bajo ciertos límites, las facultades que son propias del Legislativo. Esto es una línea jurisprudencial muy conocida, Delfino, Mubiel, Prático, Cochia, ¿no? Ahora, no solo se dio el fenómeno de la delegación legislativa, sino que también los famosos decretos de necesidad de urgencia. Si bien hay antecedentes desde el comienzo que algunos autores marcan y puntualizan ciertos decretos que se podrían caracterizar como decretos de necesidad de urgencia, el más conocido, por lo menos, es el 3690, el Plan Bonex, que fue convalidado por la Corte Suprema en el año 90, en el caso Peralta, ¿no? Uh-huh. Donde directamente ya no es el Congreso el que le atribuye una facultad, el ejercicio de una facultad al Poder Ejecutivo, sino que de alguna manera, y puesto en términos coloquiales, es el Ejecutivo el que usurpa una facultad del Congreso en función de una situación de necesidad extrema o de emergencia, ¿no? Y esto es lo que ocurrió. Y esto también fue convalidado por la Corte, antes de la reforma del 94. Entonces llegamos al 94 con una muy fuerte concentración de poder en el Poder Ejecutivo, ¿no? Que no solo podía dictar estos decretos ejecutivos que reglamentan los detalles de las leyes, sino que además podía usar las facultades que el Congreso le daba
por razones técnicas o de tiempo, e incluso en situaciones excepcionales usar las facultades prestadas del Congreso y luego someter eventualmente a su control. Y hubo una jurisprudencia relativamente permisiva y bueno, hubo un ejercicio abusivo. Entonces llegamos al 94 y entre las distintas finalidades de la reforma, una de ellas fue precisamente buscar atenuar, ¿no?, el hiperpresidencialismo, ¿no? Favorecer o fortalecer el rol del Congreso, favorecer el equilibrio de poderes, establecer mecanismos de control. Entonces, el constituyente ahí se vio ante la necesidad de decir, bueno, esta práctica institucional del Congreso que le daría al Ejecutivo o del Ejecutivo que toma una facultad que en realidad corresponde al Congreso según la Constitución, ¿qué hacemos? ¿La prohibimos? ¿No decimos nada en la reforma? ¿La regulamos de manera prohibitiva? Bueno, uno podrá criticar el camino que siguió el constituyente, pero lo que hizo el constituyente fue regularlo de una manera prohibitiva, aunque con excepciones que, como vamos a ver luego, dieron lugar a un uso abusivo incluso después de la reforma, ¿no? Pero si uno se atiene al texto de la norma constitucional, las palabras son bastante categóricas, ¿no? El artículo 76, que está referido a la primera práctica que yo mencionaba, la delegación de facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo, dice, se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Así empieza. Luego dice, salvo en materia de determinada administración, bla, 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 bla. Y lo mismo ocurre con el 99, inciso 3, respecto del otro instituto o práctica que les mencionaba, los decretos de necesidad y urgencia. En ningún caso el Poder Ejecutivo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, podrá dictar disposiciones de carácter legislativo. Así empieza, ¿no? Pasa que luego tiene un párrafo siguiente donde dice solamente cuando circunstancias excepcionales hagan imposible seguir el procedimiento de formación de las leyes, el Poder Ejecutivo podrá dictar estos decretos de necesidad de urgencia, siempre y cuando no sean en determinadas materias, ¿no? Tributaria, penal, electoral, del régimen de los partidos políticos, y ahí es donde establece en ese último párrafo del 99.3 un mecanismo de control, ¿no?, a cargo del Congreso, una suerte de control distinto al que venía ejerciendo y distinto al que podría ejercer sancionando una ley que derogue un decreto de necesidad de urgencia, porque ya no implica la sanción de una ley este mecanismo de control. Por eso en algún sentido se puede considerar, aunque esto puede dar lugar a muchos debates, una suerte de control de constitucionalidad sui generis que tiene el Congreso después de la reforma del 94 en lo que se refiere exclusivamente al control de los decretos de necesidad de urgencia y los decretos delegados. Sí. Ahora, esto me lleva a una pregunta, a ver, para escuchar tu opinión. ¿Considerás que tal vez los DNU, es decir, los decretos de necesidad de urgencia, es lo más permisivo? Porque la Constitución es clara, en el 99.3, como recién mencionaba, en que salvo 4 materias, penal, electoral, partidos políticos y tributario, dice, sobre eso no puede haber decreto de necesidad de urgencia, con lo cual me lleva a pensar que sobre todas las otras materias que no están expresamente prohibidas, entonces sí podría hacerlo. ¿Qué opinión te merece esto? Bien, es una muy buena pregunta, Gastón. Desde el punto de vista del universo de materias que podría abordar el Poder Ejecutivo en un decreto, claramente se optó por una prohibición específica. Es un no que implica mucho sí, como diría un padre entonces, eso sí puede ser un problema, y es de hecho uno de los problemas. Ahora, no nos olvidemos, Gastón, que el 99.3 no solamente establece estas limitaciones materiales, sino que dice circunstancias excepcionales que hagan imposible, ¿no? Y además exige que sean decretos por razones de necesidad y urgencia. Entonces, la restricción está más puesta el acento quizás ahí, en las condiciones en las que se puede usar el vehículo, el mecanismo, el instituto, el DNU, y no tanto en las materias, ¿no?, que son algunas pocas las que se establecieron. Obviamente son aquellas materias más graves, ¿no?, más caras al principio de legalidad. El principio de legalidad en materia tributaria, el principio de legalidad en materia penal, que tienen un régimen agravado en nuestra Constitución Nacional. Pensemos en el artículo 4, en el artículo 18, en el artículo 17, en el artículo 75, incisos 1 y 2. Entonces, en materia tributaria y penal hay restricciones agravadas, ¿no?, en materia de legalidad. Entonces, tiene sentido que cuando se le reconoce una facultad excepcional al Ejecutivo de usurpar ahora constitucionalmente una facultad del Congreso bajo ciertas condiciones estrictas, se le establezcan ciertos límites, porque en el caso de los DNU, a diferencia de la delegación legislativa, no hay una participación previa del Congreso. Esa es una gran diferencia de estos dos tipos de decretos o reglamentos. Cuando hablamos de la delegación legislativa y los decretos delegados,
lo relevante es que hay la iniciativa normativa, para decirlo de alguna manera, quien toma la batuta, marca la cancha, traza los objetivos y pone las pautas, es el Congreso. Hay un debate público, hay un debate democrático, hay un debate en un contexto donde están representadas las minorías y las provincias. Sobre esa base se le fijan objetivos al Poder Ejecutivo y se le dan ciertas facultades con pautas sobre cómo ejercerlas. Entonces, los límites materiales, de hecho, en el 76 no están. Están sí, la emergencia pública, es una causa habilitante de la delegación y es como dirías vos, es un no con muchos sís, Gastón, porque en el fondo es dentro de lo que es la emergencia pública, que no es una materia, caben muchísimas materias, ¿no? Y luego está en materia de determinada administración, que es otra sí materia respecto a la cual se habilita la delegación. Pero esto es porque hay una intervención previa del Congreso. En los decretos de necesidad de urgencia no ocurre lo mismo, al contrario. Primerea el Ejecutivo y luego somete al control del Congreso. Bien, yo quiero andar en una cuestión que es bastante controvertida en el derecho aduanero, que tiene que ver con la imposición de tributos por parte del Poder Ejecutivo, y me gustaría conocer tu posición, pero me imagino que en 2 líneas no se puede hacer, así que si querés vamos al clásico y después ya volvemos con la respuesta de un experto en este tema. Sí, por supuesto, Clau, porque llegó el momento más esperado del martes, y siendo las 4 de la tarde con 28 minutos, vamos a nuestro super clásico de hoy, que viene con Robbie Williams y esto que se llama Ser Mejor. Llévame la vida, dame tranquilidad, calma el temporal que hay en mi piel. Dame primaveras para disfrutar, días que se van, no han de volver. Puede ser que la voz de tu paz y el amor me ayuden a cambiar y me hagan ser mejor. Perdona mis manías, no doy para más, no sé aparentar, soy como soy. Ángel de la guarda, ven y sálvame, sálvame del mal, ayúdame. Puede ser que la voz de tu paz y el amor hoy me ayuden a cambiar y me hagan ser mejor. Siempre hay en la vida oportunidad para amar mejor, no hay que amar de más. Muchos han caído de tanto dar y de tanto amar. Llévame la vida, dame tranquilidad, calma el temporal que hay en mi piel. Dame primaveras para disfrutar, días que se van, no han de volver. Puede ser que la voz de tu paz y el amor me ayuden a cambiar y me hagan ser mejor. Seguí escuchando
Aires Constitucionales, hasta las 17 por Radio UBA. Muy bien, aquí seguimos en Aires Constitucionales con el doctor Santiago Castro Videla, con quien estamos hablando de la potestad reglamentaria que tiene el Poder Ejecutivo. Y justamente yo quería hacer referencia a un especialista en el tema sobre la cuestión referida a la fijación de los derechos de exportación por parte del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Cuál es tu opinión, Santiago? Es una muy buena pregunta, el tema tributario y de los derechos de exportación que vos hacés, te agradezco, Claudia, la pregunta. Yo siempre ahí distingo, o a mí me sirve por lo menos conceptualmente distinguir entre la fijación de tributos o derechos aduaneros por vía de decreto de necesidad de urgencia y aquellos que se fijan por vía de delegación, ¿no? En materia de decreto de necesidad de urgencia tenemos una prohibición expresa en la Constitución en materia tributaria. Si entendemos que los derechos aduaneros son materia tributaria, ergo un DNU que estableciera derechos aduaneros, a mi criterio, sería inconstitucional, ¿no? Y caería bajo la sanción de la pena de nulidad absoluta e insanable que establece el 99, inciso 3. La Corte tiene jurisprudencia en este sentido. Recuerden los casos Videoclub Dreams, Sofracor y algún otro, más de uno, donde establece que un tributo fijado por un decreto de necesidad de urgencia es inconstitucional y que eventualmente si este DNU que establece el tributo es ratificado por el Congreso mediante una ley, recién ese tributo sería válido constitucional desde la perspectiva de legitimidad de origen, desde que entra en vigencia la ley ratificatoria, pero no podría ratificar un DNU insanablemente nulo. Esto en materia de decretos de necesidad. Clarísimo. Ahora, ¿qué pasa? Y esa es la pregunta, y veo que vos ponés el dedo en la llaga, Claudia. ¿Qué pasa con la famosa delegación legislativa? Bueno, es un tema interesante. ¿Por qué? Porque el artículo 76, como decíamos antes, a diferencia del 99, inciso 3, no trae estas prohibiciones materiales que sí hacen referencia a la materia tributaria en el 99, inciso 3. Entonces la pregunta es, ¿esas prohibiciones del 99, 3 aplican al 76? La doctrina en esto se divide. Hay quienes entienden que sí, ¿no? Que las mismas materias prohibidas para los DNU se aplican o tienen que aplicarse a los decretos delegados. Hay quienes entienden que no, por esto que hablábamos antes de la diferencia del mecanismo del instituto. En la delegación hay una intervención previa del Congreso, en los DNU no. Entonces esto justificaría que en los DNU esté este valladar inconmovible de la prohibición expresa. Esto, a ver, por ejemplo, Comadir, Alfonso Santiago, hay muchos autores que entienden que no es trasladable directamente los límites materiales. Yo coincido con ellos. Ahora, yo coincido con ellos, pero ¿significa esto que para mí la delegación en materia tributaria es constitucional? No. Yo lo que digo es que coincido en que es inconsecuente, no se presume la inconsecuencia del constituyente, el constituyente lo debería haber previsto, si lo quiso establecer lo debería haber establecido o incluso remitido al 99-3, no lo hizo. Hay una diferencia de instituto, el Congreso interviene antes en el caso de los delegados, en los DNU después. Ahora, pero como les decía, para mí la Constitución en materia penal y en materia tributaria establece en distintos artículos prohibiciones específicas que le dan un principio de legalidad agravado. Entonces yo creo que el Ejecutivo no puede establecer los elementos esenciales de la obligación tributaria por vía de delegación porque hay un estándar más elevado, ¿no? En materia de principio de legalidad cuando se trata de establecer tributos o penas privativas de la libertad. Y vos me dirás, bueno, esa es tu opinión. ¿Y la Corte qué ha dicho? La Corte ha tenido una jurisprudencia que fue sembrando semillas. Hay algunos fallos que se conocen. El famoso caso Selcro, que era una ley de presupuesto que le delegaba la facultad no al presidente, sino al jefe de gabinete de ministros para establecer las tasas que puede cobrar la Inspección General de Justicia, que tienen naturaleza tributaria. La Corte declara la inconstitucionalidad de esta delegación. No por quien recibió la delegación, o sea, no porque se haya delegado al jefe de gabinete, por el sujeto pasivo de la delegación, sino porque entendió que había un principio de legalidad, porque las materias en las que excepcionalmente el 76 admite la delegación, ahí no tiene cabida la delegación en materia tributaria, dice la Corte. Bueno, entonces la pregunta que quedaba después de Selcro es, ¿y cuando es emergencia pública, que no es una materia sino una causa, se podría delegar la facultad para establecer un tributo? Bueno, la respuesta vino años más tarde en Camaronera Patagónica, famoso caso Camaronera Patagónica,
que eran derechos aduaneros establecidos por una resolución de un ministro, el ministro de Economía, ¿no?, al amparo de una delegación y una subdelegación de facultades legislativas. Había sido declarado inconstitucional en Mar del Plata, la Cámara Federal incluso había abordado la cuestión de la subdelegación legislativa, cuestión en la que la Corte no se metió. Pero ¿qué dijo la Corte? Entonces, a mi criterio, porque es un fallo difícil, a mí me costó interpretarlo, en principio, la conclusión que yo saco de Camaronera es: luego de la reforma del 94, el 76 no sirve para la delegación de facultades en materia tributaria cuando hablamos de la fijación de los elementos esenciales de la obligación tributaria. Dice, el principio de legalidad tributaria es un valladar inconmovible por vía del mecanismo de la delegación legislativa, dice la Corte, y usa esta expresión, ¿no? Ya no habla solamente de las materias excepcionales en las que admite el 76 la delegación, habla del mecanismo de la delegación legislativa. Entonces, a mi criterio, lo que dice la Corte allí es que después del 94 está prohibido que el Congreso le dé facultades al Poder Ejecutivo para establecer por sí solo los elementos esenciales de la obligación tributaria. Ahora, y ya veo la cara de Claudia porque ella dice, bueno, pero dice más cosas, sí, eso está en el considerando 10, creo, pero después abre una puerta, incluso cita jurisprudencia previa a la reforma del 94, un fallo que yo mencioné, el caso práctico, que eran aumentos salariales, en realidad, de emergencia dispuestos al amparo de una delegación. Y lo que dice, cita otros fallos también, es que en materias cambiantes, ¿no?, como son los derechos aduaneros, que tienen finalidades extrafiscales, que tienen que ver con la dinámica del comercio internacional, con la protección de la industria nacional y con otra serie de finalidades que son distintas de la estrictamente fiscal, cabe admitir, ¿no?, cabe admitir que se habilite al Poder Ejecutivo a establecer el quantum de la obligación tributaria en materia de derechos aduaneros, siempre y cuando se establezcan baremos máximos y mínimos a ese fin. Yo lo que entiendo es que acá la Corte, aunque se refiere a esta jurisprudencia previa que hacía, ¿se acuerdan?, alusión a la famosa delegación impropia. Bueno, yo creo que la delegación impropia no existe después del 94. El 76 puso en blanco y negro, y existe la reglamentación de las leyes, que son pormenores y detalles, o la delegación de facultades del Congreso. Esto de la delegación impropia, creo que y coincido con muchos autores de la doctrina, entre ellos Alfonso Santiago, que es una categoría que está, digamos, dejada de lado por la reforma del 94. Entonces, yo lo que entiendo es que la Corte lo que dice es, en realidad en estos casos hay una habilitación de la reglamentación de la ley, porque en realidad es el Congreso el que establece el tributo, el quantum, el máximo y el mínimo, y le da un margen al Ejecutivo en función de las circunstancias para moverse, ¿no?, dentro de ese máximo y ese mínimo. Y así entendido, yo entiendo que esto sería, o podría considerarse constitucional, entendido como una habilitación de la potestad reglamentaria y sujeta a estos límites. Este fallo igual es controversial. A principio de este año, vos lo conocés bien, sí, Claudia, hubo una sentencia del Tribunal Fiscal, un plenario del Tribunal Fiscal, donde básicamente, hasta donde yo recuerdo, lo que dijo es, señores, acá no aplica el principio de legalidad tributaria para la determinación de los tributos, Camaronera está mal, entonces puede facultarse al Poder Ejecutivo a establecer los derechos aduaneros y no aplica, estamos fuera del terreno del principio de legalidad tributaria. Yo estoy completamente en desacuerdo y me parece que esa interpretación, en buena medida, bajo la luz de los cánones previos a la reforma del 94, es peligrosa. No nos olvidemos que cuando estamos hablando de potestad reglamentaria del Ejecutivo, de decretos delegados, de decretos de necesidad de urgencia, de control del Congreso, estamos hablando de separación de poderes. Y cuando estamos hablando de separación de poderes, estamos hablando de las libertades individuales. Porque uno habla a veces de la separación de poderes y parece un principio muy lindo, ¿no? Pero las personas dicen, y bueno, qué sé yo, así como puede haber un sistema con separación de poderes, puede haber otro sistema sin... Bueno, no necesariamente, ¿no? Porque la separación de los poderes básicamente tiene como finalidad limitar el poder para proteger las libertades individuales, ¿no? Entonces, yo por lo menos creo que hay que ser crítico y reflexivo con todas las interpretaciones constitucionales y legales que nos lleven a correr
la línea del principio de separación de poderes, porque eso nos puede salir caro en términos de libertades. Sí, y para saber que brillante realmente tus conceptos respecto de esto, que no es gratis, ¿verdad? Porque crea una incertidumbre muy grande, porque es verdad, se están avasallando derechos individuales y está la lucha de parte de los particulares para poder hacer valer estos derechos a través de los recursos de amparo, las cautelares, o si no pagan y después van en repetición. Un paréntesis, Camaronera creo que tardó 4 años la Corte en resolver y era un amparo. Bueno, exactamente. Este es otro tema, ¿no? Este es exactamente otro tema, pero el fondo de la cuestión está en una incertidumbre que en una economía que ya de por sí es dificultosa de transitar con las particularidades que tiene la Argentina, le sumamos esto, y además vinculado al sector agropecuario, que es el que generalmente es el mayor afectado en estas cuestiones, y al que se le demanda una respuesta en forma permanente para el ingreso de todos y para hacer el salvataje de la economía. Me parece que estas cuestiones no solo son derechos constitucionales que se transgreden, sino que también hay otra mirada que tiene que ver no solo las consecuencias jurídicas, sino las consecuencias económicas, que no es un tema menor. No es un tema menor. Exactamente. Totalmente. Yo coincido con vos, Claudia, en que no es gratis en términos de libertades y derechos constitucionales, no es gratis en términos institucionales. Exacto. Digo, hay muchos costos que son para nuestro país fundamentales si queremos construir un país mejor, ¿no? Un país donde haya inversión, donde haya desarrollo económico, donde se genere empleo, donde se disminuyan los niveles aberrantes de pobreza que tenemos. Entonces, si queremos ir en ese camino, tenemos que ir por la seguridad jurídica, por la protección de los derechos y libertades, como vos estabas señalando. Yo creo que la seguridad jurídica es la llave para las inversiones del extranjero, porque si digamos, una nación no brinda seguridad jurídica, realmente uno se pone en la cabeza de una inversión, y eso puede hacer un plan de negocio serio, ¿entendés? Totalmente. Entonces, me parece que cuando estamos hablando de la demanda de las inversiones, primero tenemos que considerar dónde estamos parados respecto a la seguridad jurídica de estos potenciales inversores. Vuela el tiempo y yo no quisiera que... Sí, lo último que hago con esta reflexión respecto de este fallo que estaban comentando del tribunal, yo que también falta más, si se quieren, castigos o más seriedad y más inflexión a los funcionarios, ¿no? Porque, a ver, el que define, uno dice, está bien, es el Tribunal Fiscal, pero el Tribunal Fiscal está integrado por personas, y esas personas son las que dicen, no, bueno, esto está mal y el Poder Ejecutivo sí puede dictar. No, bueno, a ver... hacerse incurrir en responsabilidad al Estado eventualmente, pero bueno, a esos funcionarios realmente hay que llevarle la Constitución, hay que enseñarle derecho administrativo, y yo animo a que los demanden, porque ¿qué es lo que pasa? Demandan al Estado, pero no demandan al funcionario, y el que tiene la responsabilidad, el que lleva a esa determinación, el que hace esta interpretación, es el funcionario o la funcionaria. Esto quería decir. Bien, muy bien, Gastón. Una cosa que no me gustaría dejar de mencionar, hablábamos de los costos estos, de la práctica institucional. Producto del estudio que hicimos con Alfonso Santiago, Enrique Veramendi y con la colaboración de Pato D'Acunti, que seguramente nos está escuchando desde Italia, en este libro que les mencionaba, un aviso desde aquí. A ver, los números son preocupantes, y vemos los números de los decretos de necesidad de urgencia. Si tomamos, nosotros, una clasificación de los DNU que es muy interesante para ubicarnos, que hace Gustavo Arballo, que a mí me parece genial, son los DNU en 3 generaciones. La primera generación de los DNU son aquellos que no estaban previstos en la Constitución y fueron paridos al calor de la jurisprudencia de la Corte Suprema, ¿no? Hasta el 94. Los DNU de segunda generación son los que se dictaron después de la reforma del 94, cuando ya estaban previstos este instituto en la reforma constitucional, pero no estaba terminado de completar el sistema de control porque no se había sancionado la ley reglamentaria que mandaba el 99 inciso 3. Y los de tercera generación son aquellos sancionados o dictados después de que entró en vigencia esta ley famosa que tardó 12 años en sancionarse, que es la 26122, que entró en vigencia en agosto del 2006. Entonces, desde el 83, si tomamos la presidencia de Alfonsín, hasta el 94, yo les diría que aproximadamente hubieron 460 y pico decretos de necesidad de urgencia. Un montón. Ahora, desde el 94 hasta el 2006, cuando teníamos los DNU en la Constitución regulados de manera prohibitiva, pero no estaba terminado el sistema de control, 503 decretos de necesidad de urgencia.
Y después de la entrada en vigencia de la 26122 en 2006 hasta hoy, si le asignamos al presidente Fernández 130 DNUs, que yo entiendo que es aproximadamente la cantidad que viene dictando, que es altísima, fueron 328, 330 decretos de necesidad de urgencia que se dictaron. Ahora, estos 338 son los de tercera generación, que se dictaron cuando ya estaba vigente la 26122 y el mecanismo de control del Congreso. Yo les pregunto, ¿saben cuántos decretos de necesidad de urgencia de estos 330 aproximadamente que se dictaron en 2006 cayeron por el control de las cámaras del Congreso en los términos del artículo 93 de la Constitución y la ley 26122? Desconozco. Ninguno. Ninguno, ¿no? Absolutamente ninguno. Esto es preocupante. Sí. Esto es preocupante. Incluso, si bien la comisión bicameral dictaminó sobre la gran mayoría de los decretos sometidos a su control, y esto hay que destacarlo, o sea, el trabajo lo realizó, emitió su dictamen, la comisión emite un dictamen vinculante y luego son las cámaras del Congreso las que ejercen el control realmente. Entonces trabajó la comisión bicameral, emitió dictámenes, la verdad es que la mayoría eran convalidando los decretos, pero por lo menos emitió los dictámenes, Claro. Sí. pero las cámaras ni se pronunciaron sobre la gran mayoría de los decretos de necesidad de urgencia. ¿Saben cuántos, según mis cálculos, desde 2006 hasta el 2019 tuvieron resolución de las dos cámaras? 46. ¿Y saben cuántos rechazos al menos nosotros detectamos desde 2006 hasta hoy de alguna de las cámaras? 5. 2 de la Cámara de Diputados en 2010 de DNUs estamos hablando, ¿no? Y 3 del Senado hace poquito, el año pasado. Entonces, esto es realmente preocupante, ¿no? Y los últimos del Senado, en lugar de estar referidos a decretos dictados durante la pandemia, eran rechazos de decretos previos de la administración anterior. Entonces, es preocupante. No, realmente es muy, sí. muy Y yo cuando estaba transitando la pandemia, a mí la sensación que me dio, que yo vengo estudiando un poco este tema, es que nos pasó como la rana que la van calentando de a poquito, sí, ¿no? Sí. Porque venimos de 100 años de erosión de derechos, no solo de contenido económico, sino de las libertades, de reconocimiento de institutos, de una facultad amplísima del Poder Ejecutivo, de estándares laxos de control, tanto del Poder Judicial como del Congreso, y llegamos al año 2020 con un estado de adormecimiento a nivel de sensibilidad institucional para advertir el problema y la gravedad, ¿no? de naturalizar este tipo de prácticas contrarias al principio de separación de poderes. Y al principio la gran mayoría de la gente no puso el grito en el cielo con los decretos de necesidad de urgencia, con el aislamiento preventivo obligatorio, con la imposibilidad de reunirse, con las prohibiciones al derecho de reunión, al derecho de circulación, al derecho de profesar libremente el culto, al derecho de ejercer la actividad lícita, el comercio, ¿no? Y esto habla de algo que venimos naturalizando, y por eso a mí me parece importante hacer una reflexión crítica, no solo de la práctica institucional reciente, sino en términos, digamos, generales de los últimos 20 años. Sí, además yo considero, bueno, que nuestra Carta Magna es como los cimientos, ¿no? Que podemos tener de un edificio, y que allí vamos poniendo los ladrillos. ¿Qué pasa si nosotros tenemos cimientos defectuosos, o con la fuerza que no necesaria como para poder sostener un edificio? Y bueno, se va a derrumbar. Entonces, realmente, no sé si sirve la analogía, pero siempre la tengo en mi cabeza, ¿no? Como que la Constitución son los cimientos de una sociedad, y si nosotros vamos contra ellas y lo debilitamos, no podemos construir ningún edificio, ninguna sociedad viable, ¿no? Mi humilde opinión. No, y además empiezan los derrumbes, y claro, eso nos pone en peligro. Una práctica institucional, claro, que yo comencé a ver ahora con motivo de la pandemia, en este estado de adormecimiento que decía en el que a veces estamos inmersos, es la autodelegación de facultades legislativas, ¿no? Cosa que yo la empecé a ver más claramente acá en la pandemia. O sea, decretos de necesidad y urgencia en los que el propio presidente por ejecutivo le delega facultades que son del Congreso a un órgano subordinado, claro, como los ministros de Salud, Desarrollo, o al jefe de gabinete, porque no nos olvidemos que ampliar las actividades o reducir las actividades que estaban sujetas a al famoso ASPO, ¿no? Al régimen, estaba en cabeza del jefe de gabinete.
¿Y esto es una facultad legislativa o no es una facultad legislativa determinar si una actividad en particular está sujeta a esta prohibición, ¿no? Yo creo que sí. Y es el propio presidente el que le estaba delegando esa facultad al jefe de gabinete. Lo mismo pasó en materia de controles de precios. El artículo 6 del 260 de 2020 le dio facultades a los ministros para establecer controles de precios. El control o sea, el precio máximo. Si hay una orden obligatoria que dice cuánto, Claudia, deberías cobrar vos por tu trabajo. O alguien por producir un zapato que tiene una fábrica comercial de zapatos. O alguien por comercializar, digamos, productos de consumo masivo, alimentos. ¿Es una restricción al derecho de propiedad o no es una restricción a un derecho de propiedad? Para mí, claramente es una restricción al derecho de propiedad privada y libertad económica. Sí. Y eso es una competencia de quién, en principio. Del Congreso. Sí. ¿No? Del Congreso. Entonces, esa facultad que del Congreso, el Ejecutivo se la está autodelegando por un DNU. Estos son algunos de los problemas que yo empecé a ver y que me parece que es importante que esta situación de la rana que está ya llegando al punto de ebullición no nos impida ver que estas prácticas pueden derivar en peores sufrimientos. Totalmente. Sí, yo creo que lo peor que nos puede pasar, como en todo en la vida, es naturalizar situaciones que no deben suceder. Sin reflexionar sobre ellas, ¿no? Claro, por eso me parece muy importante también conocer, me parece muy importante que gente como vos, que gente con conocimiento pueda ilustrar la sociedad, porque el problema que tenemos también, por eso esta radio es maravillosa, porque yo la escucho, además soy escucha de esta radio, transmite conocimiento, y si la sociedad no tiene el conocimiento como herramienta, ¿cómo puede decidir? ¿Cómo puede reaccionar? Una de las maneras de adormecer a una sociedad es justamente no brindarle el conocimiento suficiente como para poder decidir. Totalmente. Entonces, yo creo que los medios, en este sentido, los académicos, y saliendo del mundo académico, es decir, debemos romper los muros de las aulas y los académicos salir de las aulas y a la sociedad en su conjunto hablar de las materias de nuestra especialidad en un lenguaje claro, llano, que a los abogados a veces, abogadas, nos cuesta muchísimo, claro, porque es un esfuerzo muy grande, porque hay mucho tecnicismo también en la abogacía, pero bueno, tenemos que hacer ese esfuerzo porque vale la pena. Ya estamos llegando al final del programa. Me gustaría que nos dieras el título del libro de tu autoría referido a esta cuestión del control de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo. Sí, el libro es el control legislativo de la actividad normativa del Poder Ejecutivo. Y en el fondo el subtítulo tiene que ver con el control de los decretos de necesidad de urgencia, los decretos delegados y los decretos de promulgación parcial, ¿no? Es el estudio del control del Congreso sobre estas facultades normativas que tiene el Poder Ejecutivo. Porque no nos olvidemos, y esto no se mencionó, por ahí lo dimos implícito entre abogados, que tanto los decretos delegados como los decretos de necesidad de urgencia, como son ejercicio por parte del Ejecutivo de facultades del Congreso, son facultades o los decretos decimos son normas de rango legislativo, ¿no? Entonces claro, esto es interesante tenerlo en cuenta. Bien. Ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría un pantallazo sobre este libro que va a quedar entonces para otro programa porque no nos da el tiempo y no lo podemos tratar seriamente como se merece. ¿De qué trata este libro? Los controles de precios, ley 20.680 de abastecimiento, comentada y anotada. Bueno, en realidad, Claudia, es un libro que fue de derivación de otro anterior que escribimos con Santiago Maqueda, un gran amigo mío, en 2015, donde hicimos un estudio sobre los límites constitucionales a ciertas medidas de regulación, como son los controles de precios y las obligaciones de abastecer el mercado, de producir, las restricciones a la producción. Hicimos sistematizar comentarios analíticos sobre los principales problemas, artículo por artículo, que tiene esta ley de abastecimiento, que muchas veces uno dice, bueno, ¿qué es la ley de abastecimiento? Tenemos ley de abastecimiento del año 39. Esto, como muchas cosas en Argentina, nació parido por la emergencia, destinado a ser transitorio y se transformó en algo ordinario y un instrumento regular de intervención en la actividad económica privada.
Muchísimas gracias por haberme traído este libro, que te voy a pedir que me lo dediques. No, por favor, va a ser un placer. Y por supuesto que lo voy a leer y luego lo vamos a comentar. Nosotros ya nos estamos yendo, ¿verdad? Y agradecemos a Santiago su participación, su prestigiosa participación en este programa en temas tan importantes, tan trascendentes para la sociedad como es la cuestión referida a las instituciones, ¿no? Nada más ni nada menos del país. Muchísimas gracias, no, Santiago. Gracias a vos, Claudia, y a vos, Gastón, por la invitación. Un placer. ¿La pasaste bien? Espectacular, me sentí como en casa, se los agradezco especialmente desde lo humano. Entonces estás más que convocado, si la pasaste bien tenés que venir a hablar de los controles precios. No, y aparte, exactamente. Sí. Bueno, nos despedimos y le agradecemos en su primer día en Aires Constitucionales a Ezequiel Fernández por su desempeño hoy en este programa, Esteban García en la coordinación técnica, Luciano Gualdoni en la musicalización, a Clara Silven en la producción general. No se vayan porque sigue Vida Cruel con Claudio Robín y equipo. Y bueno, nosotros, Gasti, nos vamos despidiendo para nuestro próximo programa, que será el martes que viene a las 4 de la tarde. ¿Por dónde? Aquí, por Radio UBA. Adiós.